Creo que entre los que están demostrando el interés y la disciplina van a estar pues muchos de los aprobados en la materia. Vamos a continuar y terminar el tema número 10 sobre el corazón como bomba. Y acá estamos observando una imagen que resume, como dice su mismo título, la propagación del impulso cardíaco a través del corazón. Eso ya lo hemos explicado anteriormente, pero es bueno que recordemos un poco con ustedes, ¿no? Habíamos hablado de que una vez que el impulso autoexcitable del nódulo sinoauricular se produce, viaja por dos tipos de vías, ¿no? Las vías internodales que van a llevar el estímulo de este nódulo sinoauricular al nódulo aurículo-ventricular por las vías internodales anterior, medio y posterior. No está en este esquema la denominada fibra de Bachmann, que lleva el impulso hacia la aurícula izquierda, pero generalmente se obvia ese aspecto porque lo más importante acá es hablar del tiempo de transmisión del impulso que, naciendo en el nódulo sinoauricular, se expande primero a través de las aurículas y recién luego llega al nódulo auriculoventricular. Y fíjense en cuánta velocidad, ¿no? Este estímulo llega en 0,03 de segundo al nódulo auriculoventricular. Casi con esa misma velocidad, fíjense, llega a esta parte interna de la aurícula izquierda, y en 0,09 de segundo prácticamente toda la aurícula izquierda más está estimulada. En la aurícula derecha eso ocurre a los 0,07 porque el nódulo sinoauricular está ubicado anatómicamente en la aurícula derecha, ¿no? Esto promueve de que ambas aurículas puedan contraerse al mismo tiempo y antes de la contracción ventricular. ¿Por qué? ¿Por qué decimos antes? Porque en este nódulo auriculoventricular el impulso, por la menor cantidad de uniones comunicantes que hay en esta parte anatómica del sistema de mando del corazón, va a existir una demora de 0,09 de segundo, y una vez que inclusive el estímulo pase hacia el haz penetrante del haz de His, casi pasando el nódulo auriculoventricular, todavía iba a haber otra demora de 0,03, y recién en 0,16 de segundo, fíjense, en 0,16 de segundo en total, vamos a tener el paso hacia las ramas izquierda y derecha de las de His. Rápidamente, la velocidad de conducción que hemos visto en las fibras de las ramas de las de His y las fibras de Purkinje, fíjense que rápidamente el impulso va viajando por el tabique y se distribuye primero hacia la superficie endocárdica de ambos ventrículos, ¿no? Y fíjense que al mismo tiempo, en 0,03 de segundo hasta 0,19, de 0,16 a 0,19, prácticamente ha estimulado toda la parte interna o superficie endocárdica de ambos ventrículos. Y en cuestión de 0,03 de segundo en el ventrículo izquierdo, que tiene una masa muscular mucho más gruesa, mucho más numerosa, en 0,22 ya llega hasta la superficie epicárdica. En el ventrículo derecho eso ocurre un poquito más antes, fíjense, 0,20 acá y 0,21 acá. ¿Por qué? Porque el grosor de la pared ventricular obviamente es menor, ¿no? Entonces hay una diferencia anatómica que también se explica por el hecho de que ambas cavidades van a bombear la sangre, la una hacia el sistema de la arteria pulmonar y la otra hacia la arteria aorta y a la circulación sistémica como tal, ¿no? Por eso es que la diferencia de masa también tiene mucho que ver
con esa funcionalidad que tienen ambos casos, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo en 0,22 de segundo ya el ventrículo ya está empezando a contraerse, ¿sí? Y es por eso que después tendrán que pasar hasta 0,36 o 0,40 de segundo hasta terminar la relajación del ventrículo. Entonces, estos son elementos que ayudan a entender también en el siguiente capítulo los valores que en el electrocardiograma ustedes no deben de olvidarse. Me van a llamar la atención, pero ni modo. Siempre me olvido grabar. Recording in progress. Bien, entonces, con esta imagen hemos repasado, como hemos dicho, todos los tiempos que ocurren en el viaje de los impulsos que han nacido en el nódulo sinoauricular y han terminado en las fibras de Purkinje, ¿no? Hemos dicho, lleva un total de 0,22 de segundo y hemos ido viendo cómo en cada parte se han ido descomponiendo estos 0,22, ¿no? 0,03 entre nódulo auriculoventricular, entre nódulo sinusal y auriculoventricular, aquí 0,9 de retraso y 0,03 más del haz penetrante ventricular, o 0,0, y suma un total de 0,16 de segundo cuando recién han pasado las ramas derecha e izquierda de las de His, y de ahí hemos visto primero la superficie endocárdica en 0,03 de segundo, en ambos casos llega el estímulo a la superficie endocárdica y esto viaja después de la superficie endocárdica a la superficie epicárdica hacia afuera, también en otros 0,03 de segundo. Bien, entonces, ¿cómo se controla la excitación y la conducción en el corazón? Existe una frecuencia de descarga, que es la fisiológica, que está ubicada en el nódulo sinusal. Este dispara a una frecuencia de 70 a 80 veces por minuto. Sabemos que hay la capacidad de autoexcitación en estas fibras especializadas por su menor potencial de membrana en reposo, ¿no? De menos 55 a menos 60 milivoltios. Y eso se produce gracias a su gran permeabilidad al sodio y al calcio que tienen estas fibras. Cuando el nódulo sinusal, por alguna situación, deja de ser el que comanda al corazón, en el sistema especializado debe ocurrir un reemplazo de esta función del nódulo sinusal. Y si ese reemplazo lo asume el nódulo auriculoventricular, se va a producir, o sea, va a haber un nuevo marcapaso del corazón, si ustedes quieren, que va a convertirse en el nódulo auriculoventricular, pero con la diferencia de la frecuencia de disparo, ¿no? Es decir, en el nódulo auriculoventricular va a poder hacerlo a 40, 60 latidos por minuto. Si por alguna situación ni el nódulo sinusal y tampoco el nódulo auriculoventricular comandan al corazón, puede suceder un fenómeno en el que las fibras de Purkinje pueden autoestimularse. Todas estas, todo el sistema de mando del corazón tiene esa capacidad de autoexcitación, pero la frecuencia de disparo es lo que varía. Entonces las fibras de Purkinje, fíjense, van a hacerlo a una frecuencia de 15 a 40 veces por minuto. Entonces, ahí está la situación. El nódulo sinusal es el marcapaso normal del corazón, es el que nosotros conocemos, y pueden existir en algunos casos marcapasos ectópicos, puede ser, pero que no son, digamos, lo normal, no es lo normal. Las fibras de Purkinje logran una contracción sincrónica ventricular entre 0,03 a 0,6 de segundo
y eso es lo que le da la función de bomba del corazón, ¿no? Es decir, a esa contracción sincrónica de ambos ventrículos es que nosotros agradecemos la función de bomba del corazón, el vaciamiento de este corazón, porque es lo que nos garantiza, digamos, el movimiento de la sangre hacia las arterias pulmonar y aorta, como dijimos. Ahora, existe un control de tipo nervioso que ya lo hemos visto, que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero que ahora los vamos a ver en más detalle, porque tanto el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático, tienen un efecto en el corazón. Ambos sistemas inervan el corazón. Si nosotros observamos, por ejemplo, este gráfico acá, fíjense, aparte de todo lo que inerva el parasimpático con la acetilcolina como su neurotransmisor, fíjense todos los órganos que son inervados por el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Desde el ojo, mucosa oral y nasal, glándulas salivales, tráquea, bronquios, estómago, hígado, vesícula, páncreas, médula suprarrenal, intestino grueso, intestino delgado, a nivel renal, a nivel de la vejiga, en los genitales inclusive en las glándulas sexuales. Pero lo que nos interesa en este momento es ver el efecto en el corazón. Ahora, el efecto del corazón en el corazón de una estimulación parasimpática, dijimos que producía una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la fuerza de contracción y una disminución de la velocidad de contracción, ¿verdad? Entonces, la acetilcolina, decimos, disminuye la frecuencia del ritmo sinusal por disminución de la permeabilidad al potasio. ¿Qué quiere decir eso? Que la acetilcolina tiene como efecto a nivel del nódulo sinusal la disminución de la permeabilidad al potasio. Por eso lleva a un estado de hiperpolarización y la repolarización termina mucho tiempo después y por eso no puede descargar otra vez el sinusal y la frecuencia se hace de esa manera. A ver, un ratito, por favor. Bien. Entonces, esa es la causa, digamos, de la disminución de la frecuencia. Disminuye también la acetilcolina la excitabilidad de las fibras en la unión aurículo-ventricular, haciendo por ello el potencial menos negativo de menos 65 a menos 75 milivoltios. Una fuerte estimulación del sistema parasimpático puede hacer que el tiempo de repolarización sea tal que se precise un fenómeno denominado escape ventricular y que sea, como dijimos acá, las fibras de Purkinje las que empiecen a disparar los estímulos para la contracción cardíaca, ¿no? Con esa frecuencia que hemos mencionado de 15 a 40 veces por minuto. Pero eso ocurre, como decimos, en una situación de una descarga parasimpática importante, intensa, ¿no? Entonces, eso nos muestra, en esta diapositiva vemos cómo actúa o por qué el parasimpático produce una disminución de la frecuencia del ritmo sinusal al disminuir la permeabilidad al potasio y al disminuir, por tanto, también la excitabilidad de las fibras de la unión aurículo-ventricular. Es decir, disminuye la frecuencia del ritmo sinusal
y disminuir la excitabilidad del nódulo auriculoventricular. Entonces, el estímulo tarda todavía en estimular y pasar al ventrículo. Y si la estimulación parasimpática es intensa y se libera mucha acetilcolina, el fenómeno de escape ventricular puede asumir, digamos, como el nuevo comando o marcapaso del corazón. Ahora vamos con el simpático, el control nervioso por el sistema autónomo simpático, en donde la noradrenalina o adrenalina es la que se considera el neurotransmisor oficial, ¿no? Entonces, la noradrenalina, fíjense, aumenta la frecuencia de descarga sinusal. Dijimos nosotros, aumenta la frecuencia cardíaca por ello, porque el nódulo sinusal puede descargar mucho más rápido, aumenta la velocidad de conducción del estímulo que se ha generado y aumenta el nivel de excitabilidad de todas las fibras especializadas y aumenta la fuerza de contracción. Todos estos 4 efectos que estamos viendo son los que se producen por el mecanismo que genera la adrenalina o noradrenalina. ¿Y cuál es ese mecanismo? Es que esta sustancia aumenta la permeabilidad al sodio y al calcio. Entonces, si ya tenemos un nódulo sinusal muy permeable al sodio y calcio, imagínense con adrenalina más, es decir, esa permeabilidad al sodio y al calcio se incrementa, el umbral de disparo del nódulo sinusal se alcanza rápidamente y puede aumentar la frecuencia de disparo, es decir, la frecuencia cardíaca. Hay una mayor autoexcitación del nódulo sinusal, un menor tiempo de conducción entre nódulo sinusal y aurículo ventricular, un menor tiempo de conducción entre aurículas y ventrículos. El estímulo viaja mucho más rápidamente y la permeabilidad al calcio, que también incrementa la adrenalina, aumenta la fuerza de contracción de las fibras miocárdicas, ¿no? Por eso dijimos que en el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia, aumenta la velocidad de conducción y aumentaba la fuerza de contracción. Entonces acá encontramos la explicación, si ustedes quieren, a toda esta situación. Muy bien, con eso nosotros, digamos, concluimos esta temática. Una vez que suba esta clase al aula virtual, van a tener también como repaso esta clase del doctor Eduardo Paiva, del canal Medici, que me parece también les va a ser muy útil para poder ustedes repasar la temática. Ahora vamos a dar inicio a nuestra temática del capítulo 11, que es electrocardiograma normal o la función eléctrica del corazón estudiada a través del registro electrocardiográfico. Bien, entonces nosotros tenemos que entender de que es posible evaluar esta función eléctrica del corazón, estas descargas eléctricas, estos viajes de las ondas de estimulación a través del músculo miocárdico, ¿no? A través del empleo de un registro gráfico que se ha convertido hoy en día en uno de los exámenes de rutina más importantes en servicios de emergencia, en servicios de medicina interna.
en unidades de terapia intensiva, por ejemplo, y obviamente en unidades cardiológicas, la utilización del electro es fundamental, ¿no? Y para ustedes también se convierte en un lindo reto de aprendizaje, ¿no? Porque acá ya van a aprender ustedes una habilidad procedimental, no solo en la toma del electrocardiograma, por la toma también en la práctica la van a ver con cada uno de los docentes. Tenemos electrocardiógrafos portátiles en el aula de práctica. Si más allá de ello, que les va a gustar obviamente verlo y hacerlo ustedes mismos, más allá de ello, lo importante es generar la habilidad de interpretación, ¿ya? Porque el registro gráfico nos dice mucho de la fisiología cardíaca y nos orienta a encontrar también elementos fisiopatológicos, es decir, a tratar de identificar alteraciones en el funcionamiento del corazón. Lo que tenemos que reconocer, y ya hemos visto en los anteriores capítulos, es que tenemos nosotros ondas que representan a las aurículas y a los ventrículos, ¿no? Por ejemplo, hay ondas de despolarización a nivel auricular, la onda P, que vemos en este registro en color rojo, como ustedes ven acá, que tiene un ancho y una altura específica. Ya vamos a entender el tiempo en segundos y el voltaje en milivoltios, como se calibra un electrocardiógrafo. Pero la onda P nos está hablando de la función de despolarización auricular. La repolarización vendría posteriormente, pero el advenimiento del complejo QRS, que es la onda de despolarización ventricular, encubre esta repolarización auricular. Entonces, por eso no se ve su registro. En cambio, en el electro sí vemos la onda de repolarización ventricular, que es representada por esta onda T, ¿no? Entonces, hablamos nosotros de segmentos cuando hablamos de componentes del electrocardiograma que están en un voltaje cero o son isoeléctricos, como ven ustedes acá. Siempre en el electrocardiograma esto va a representar el voltaje cero, ¿ya? Y como vamos a aprender, toda onda de despolarización se registra como un registro hacia arriba, ¿no? Las ondas de despolarización en su mayoría, fíjense, son hacia arriba, y toda onda de repolarización normalmente debiera ser un registro negativo, como el Q y el S, pero en este caso la onda T va a seguir siendo de registro positivo por una situación que vamos a explicar en su momento, que representan más que todo el entender cómo se produce la repolarización ventricular. Entonces, ahí tienen el segmento ST, es uno de los más importantes para la detección de los preinfartos o infartos o como nosotros decimos, lesión o isquemia miocárdica, porque normalmente el segmento ST lo vemos así, en voltaje cero, ¿sí? Como ven ustedes acá también. En cambio, cuando hay una lesión, onda de isquemia, este segmento ST se eleva, es decir, no está, este nivel está a este nivel arriba o a veces desde abajo hacia por debajo del cero, es decir, no está en el punto de voltaje cero. Eso sumado a la inversión de la onda T, vamos a ver más adelante que son elementos clave para la detección de un infarto, preinfarto o infarto en un paciente que llega a un servicio de emergencias con dolor precordial o con dolor en el tórax anterior izquierdo, ¿no? Justo donde está la situación del corazón.
Entonces, estas son las ondas que vamos a ver, pero hay que entender, ¿no?, cómo se registran estas. Fíjense este ejemplo que está en su libro, ahí están normalmente la polaridad y los potenciales de acción hacen que sea más positivo por fuera que por dentro, pero cuando empieza la onda de despolarización, ocurre el fenómeno que dijimos, ¿verdad? Actúa la bomba de sodio y potasio, se abren las puertas con puertas para el sodio empieza a ingresar fibra muscular o miocárdica y el potasio empieza a salir hacia afuera y se empieza a producir la despolarización, o sea, esta polaridad inicialmente positiva por fuera, negativa por dentro, empieza a modificarse, ¿no?, a hacerse más negativa por fuera y más positiva por dentro. ¿Por qué movimiento? Por el ingreso abundante de iones sodio. Si nosotros colocamos electrodos en una fibra miocárdica, vamos a detectar ese movimiento, ¿no?, y vamos a ver cómo de lo negativo, fíjense, hacia lo positivo se van a producir estos cambios. Entonces, cuando la onda está empezando su despolarización, fíjense, el registro siempre va a ser positivo. Cuando hay una onda de registro de despolarización que va de menos a más, el complejo siempre va a ser positivo. De negativo a positivo, el complejo va a ser hacia arriba del registro, hacia arriba de la línea cero, si ustedes quieren. Y cuando termina de despolarizarse esa membrana, fíjense, llega a un pico, la despolarización, ¿sí?, y luego va disminuyendo. Y recién a ese nivel ya ha terminado la despolarización. Entonces, la repolarización va a ser un retorno, fíjense, de lo positivo a lo negativo, ¿verdad? Entonces, de lo positivo a lo negativo, y el registro va a ser un complejo negativo, como ven ustedes acá. Una vez que se repolariza totalmente, vuelve a la normalidad la onda de repolarización también ha vuelto al punto cero. Entonces, fíjense cómo ha sucedido una onda de despolarización y luego una onda de repolarización. Entonces, por eso es que nosotros vamos a hablar de onda P como despolarización auricular. No observamos su repolarización por culpa del complejo QRS. El complejo QRS representa la despolarización ventricular. Sin embargo, dos de sus componentes pueden llegar a tener inclusive un valor negativo cuando se observa onda Q, no siempre se la ve, cuando se observa onda Q, por ejemplo, y la onda S siempre presente, ¿no? La R y la S casi siempre las vamos a ver, y después, sobre todo, la onda R siempre va a estar presente en cualquier trazo electrocardiográfico. Es la onda de despolarización ventricular. ¿Qué pasa? ¿Por qué la onda T, que es la repolarización ventricular, sigue siendo de registro positivo? Eso se va a producir porque cuando empieza la repolarización de los ventrículos, ¿ya?, entonces vamos a ver que durante esa repolarización, durante esa relajación que existe de la fibra ventricular, la onda eléctrica va a seguir siendo negativa va a seguir habiendo electronegatividad en el tabique, ¿ya?, del interventricular, y va a haber un polo positivo en la punta del corazón. Entonces, la direccionalidad va a seguir manteniéndose, es decir, la forma de registro va a seguir teniendo esta característica que tiene el corazón de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y es eso lo que ocasiona que la onda T
se registre en forma positiva, ¿ya? Entonces se debe a la forma de repolarización ventricular, como ya vamos a ver más adelante, no se preocupen. Sin embargo, aquí está lo importante, ¿no? Que normalmente la onda T es positiva. Lo que nos debe llamar la atención es cuando esta onda T se invierta y sea negativa, porque esa es una onda de isquemia. Ese paciente ha sufrido un infarto. Entonces, es una onda que no nos gustaría ver en un registro electrocardiográfico, lo mismo que la elevación o descenso del segmento ST, que se denomina onda de lesión. Entonces, esos dos detalles, digamos, en esta gráfica son los que nos van a alertar cuando un paciente que ha llegado a emergencias con un dolor precordial está confirmándose por el electrocardiograma que está produciéndose un infarto de miocardio, ¿no? Y eso obviamente tiene que llevar a activar todas las formas de manejo de un infarto de miocardio en una institución hospitalaria y después, posteriormente, una unidad coronaria, ¿no? Que hoy día, gracias a Dios, la mayor parte de los hospitales de referencia cuentan, ¿no? Con especialistas que van a proceder con intervenciones como el colocado de los stent, por ejemplo, que es una colocación a través de los vasos que se llega hasta el corazón, hasta la circulación coronaria y se llega hasta el lugar donde está obliterado la rama de la coronaria y se coloca un stent, una especie de tubito que recanaliza ese vaso arterial y de esa manera se vuelve a reconstituir el flujo arterial al miocardio. Bien, la relación de un potencial de acción monofásico ventricular. Fíjense, este es el electro normal, digamos, ahí está una onda P muy planita, un complejo QRS que fíjense, la onda Q aquí no se manifiesta, sin prácticamente va a una onda R directa y una S, y ahí viene la onda T de repolarización. Esto cuando colocamos los electrodos, como vamos a ver más adelante, en varios lugares del tórax. En cambio, cuando solamente tomamos un potencial monofásico ventricular, solamente vamos a distinguir en él toda la despolarización ventricular, la meseta que conocemos ya las causas y la repolarización ventricular. ¿Ustedes se fijan acá? Entonces, en el mismo tiempo, fíjense, que se está produciendo la despolarización y repolarización que termina, se pinta todo el complejo QRST. Entonces aquí ven otra vez la relación directa con este trazo en registro monofásico ventricular, ¿no? Pero no es el único que se hace de esa manera. Fíjense los potenciales de acción y la relación con el electrocardiograma, ¿no? Entonces, aquí está, fíjense, la descarga del nódulo sinusal, nódulo sinoauricular, si ustedes quieren, en azul, y fíjense su relación con la onda P, ¿no? Entonces, a nivel auricular se está despolarizando la aurícula y fíjense su relación con la onda P. Está empezando la despolarización auricular en verde y el complejo en la onda P está registrándose en forma positiva, llega a un pico de despolarización y después vuelve la repolarización y es por eso que la onda P, fíjense, todavía su repolarización debería verse marcada a este nivel, ¿no? Aquí está la onda de repolarización auricular, fíjense, y debería marcarse este nivel y justo está la despolarización ventricular, porque fíjense, ahí viene el nódulo auriculoventricular todavía, viene el haz de His con su excitación, vienen las ramas izquierda y derecha, fíjense, las fibras de Purkinje y ahí empieza la despolarización ventricular y empieza el trazo del complejo QRS, ¿no?
está despolarizado el ventrículo, fíjense, junto con el complejo QRS, y luego la meseta, y luego su repolarización termina junto con la onda T, cuando esta también se hace isoeléctrica o llega a voltaje cero. Entonces, fíjense más o menos cómo estos potenciales de acción y su relación con el electrocardiograma, registro gráfico de potenciales eléctricos generados en el corazón, en las distintas porciones del corazón, ¿no? Entonces, por eso es que casi con el mismo color que está acá sobrepintado, estamos viendo también cómo se registra en un trazo monofásico y su relación con el trazo del electrocardiograma normal. Entonces, esta diapositiva les muestra también la forma, la disposición de las descargas en los distintos niveles, y esta última es la que nos muestra el músculo ventricular con las fibras de Purkinje, nos muestra la relación directa con el trazo del electrocardiograma también. Ahora, ¿cuál es la relación contracción auricular y ventricular con el electrocardiograma? Entonces, si nos fijamos acá, la onda P se marca cuando el comienzo de la contracción auricular, fíjense acá, ha descargado la aurícula por la banda interauricular de Bachmann, por las fibras internodulares anterior, media, posterior, antes de llegar al nódulo auriculoventricular. Entonces, fíjense ahí, todo eso se relaciona con la onda P. Hay un retraso en este nódulo auriculoventricular, fíjense, ahí está el retrasito, y puede empezar, hay una especie, el QRS es el inicio de la contracción ventricular, que empieza siempre por el tabique, va por toda la superficie endocárdica y recién a la superficie epicárdica, ¿no? Entonces, en ese transcurso, fíjense, aquí empezó la onda Q cuando está presente, cuando no importa, porque es justamente este viaje de la onda hasta la superficie epicárdica lo que está despolarizando los ventrículos, por eso la onda R está llegando a su pico. ¿Ya? Entonces, y luego, fíjense, vuelve otra vez todo de la superficie hacia la onda, hacia la superficie endocárdica, donde ya se está marcando, ha terminado la despolarización ventricular como tal, o sea, el disparo, el voltaje máximo, se pinta la onda S, y cuando empieza a repolarizarse el miocardio, o sea, también lo vuelve a hacer desde la punta del corazón. Entonces, vamos a ver que la relación entre el tabique y la punta del corazón va a mantener una direccionalidad de negativo a positivo, negativo a positivo. Se va a repolarizar primero esto y va a volver a la positividad en la fibra afuera, ¿verdad? Entonces aquí va a seguir siendo positivo, en tanto el tabique va a seguir siendo negativo, sigue estando despolarizado. Entonces, como las ondas, cuando hemos puesto los electrodos y detectan la direccionalidad de negativo a positivo, ¿ya? Entonces un tabique negativo versus una punta del corazón positiva va a seguir marcando un registro positivo hacia arriba, ¿no? Entonces, eso explica la onda T positiva. Bien, para entender bien lo que es el registro electrocardiográfico, utilizamos un papel milimétrico estandarizado, y hay que entender de que este papel milimétrico va a estar calibrado de una manera tal que cada milímetro que ven ustedes acá en este cuadradito va a tener un valor a nivel horizontal y a nivel vertical. A nivel horizontal está el tiempo en segundos, y cada milímetro
marcado, cada cuadradito de milímetro, un milímetro va a representar 0,04 de segundo. Y ese mismo milímetro en voltaje va a representar 0,1 milivoltio. Ahora, normalmente se calibra el papel del electrocardiograma en cosa de que marque un voltaje máximo de 1 milivoltio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tendría que tener, si cada cuadradito vale 0,1 milivoltios, para tener 1 milivoltio tendría que tener 10 milímetros. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces tendría que llegar hasta acá, ¿verdad? Y a la mitad, a los 0,5 milivoltios, calibramos el papel para que ahí se considere el voltaje cero, es decir, que hacia arriba sume más 5 milivoltios y hacia abajo se registre como menos 5 milivoltios en el registro electrocardiográfico. A nivel de tiempo, es importante recalcar que un papel de electrocardiograma tiene, además del milimetrado, cada 5 milímetros tiene un marcado en el papel con una línea más gruesa, ¿sí? Y van a darse cuenta ustedes que van a observar en el papel electrocardiográfico líneas muy delgadas que están por dentro, y cada 5 hay cuadraditos que están remarcados como acá, que les van a mostrar. Vamos a ver si tenemos un ejemplo acá, ¿no? Si se fijan ustedes acá, ahí están, se nota más oscurito el reborde de cada 5 milímetros, fíjense, cada 5 milímetros. Y los milímetros como tal tienen un recuadro mucho más finito, más delgadito de su cuadrícula, ¿no? Entonces, ese papel que están viendo acá es lo mismo que les estamos queriendo mostrar en esta diapositiva. Entonces, cosa de que ustedes entiendan de que es importante entender estos valores de voltaje y de tiempo, porque vamos a ver que, por ejemplo, el intervalo PR o PQ o PR, cuando hay una Q presente se dice intervalo PQ, cuando la Q no está presente se dice intervalo PR, no hay problema. Pero desde que inicia la contracción en la aurícula y se dibuja la onda P, hasta el inicio del complejo QRS, ese es el intervalo PR. ¿Cuánto tiempo pasa desde la descarga del nódulo sinusal hasta que llega a las fibras izquierda y derecha de las de His? Acuérdense ahora con ese retraso en el nódulo auriculoventricular y con ese otro retrasito en el haz penetrante auriculoventricular, 0,16. Entonces, este intervalo PR tiene que medir 0,16. Bueno, algunos libros les van a colocar que en fisiología nunca hay exactos, nunca hay valores únicos, ¿no? Entonces, muchos dicen ya de 0,16 a 0,20, ya hay más de 0,20, ya es un PR prolongado o un PQ prolongado. Es importante entender, por ejemplo, que el ancho del complejo QRS puede medir 2 a 3 milímetros. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Entonces, hasta 2 milímetros, 0,08 de segundo. ¿Sí? 3 hasta 0,12 de segundo. Entonces, si yo veo un complejo QRS más ancho que eso, significa pues que hay alguna alteración ahí. Ahora, fíjense, una vez que empieza el complejo QRS, empieza la despolarización y contracción ventricular hasta la repolarización completa cuando termina la onda T. Fíjense acá. Ese es el intervalo QT. El intervalo QT
es un intervalo de tiempo también, ¿no? Que máximo hasta 0,36, 0,35, 0,36. En algunos libros de cardiología incluso hasta 0,40, pero ese es el tiempo que debe durar la contracción y relajación ventricular. ¿Qué pasa si esto es más ancho? Entonces, si toma más tiempo, más de los 0,36, más de los 0,40, ustedes quieren, ¿qué sospechan ustedes que está pasando con el curso? ¿Por qué está tardando tanto? O sea, el estímulo está pasando normalmente, se está distribuyendo normalmente, se están pintando las ondas normalmente, pero está tomando mucho más tiempo. Quiere decir que esos ventrículos son más grandes. Son signos de hipertrofia ventricular. Y si a eso le sumamos complejos registrados con alto voltaje, complejos grandes, largos, está confirmado que es una hipertrofia ventricular. ¿Ya? ¿Cuál ventrículo será el afectado? Va a depender del eje del corazón. Hacia qué lado está desviado el eje cardíaco. Ahí nos dirá si está desviado a la derecha, la hipertrofia es en ventrículo derecho. Si está desviado hacia la izquierda, la hipertrofia es en ventrículo izquierdo. Muy bien. Entonces, eso es lo que hay que entender de este trazado. ¿Ya? Ahí el segmento ST ya sabemos que nos interesa más que todo porque se mantenga en voltaje cero. La onda T, que ya sabemos por qué es positiva, que se siga viendo positiva, no es lo que nos interesa. ¿Ya? Bien, ¿cómo se hace a nivel del corazón? Resulta que los dos brazos y la pierna izquierda se conectan a los líquidos corporales y aquí se generan las derivaciones para el registro, ¿no? Cuando estén en la práctica, ustedes van a colocar 4 puntos, 2 en las muñecas y 2 en los tobillos, pero los que realmente van a ser útiles para el registro electrocardiográfico son los de los brazos o las muñecas, derecha e izquierda, y el de la pierna izquierda, como ven ustedes acá. Si bien van a colocar aquí uno de estos brazaletes más, ese hace de tierra, ese no tiene función. Sí, la conexión más importante está entre cuando va del brazo izquierdo al brazo derecho, fíjense, el polo negativo empieza en el brazo izquierdo y el polo positivo va en el brazo derecho. De negativo a positivo. Si son ondas de despolarización, tienen que marcarse en forma positiva hacia arriba, ¿verdad? En la derivación 2, fíjense, esto va de brazo derecho a pierna izquierda. Igualito va de negativo a positivo, de arriba a abajo. Y en la derivación 3, fíjense, el polo negativo está en el brazo izquierdo, aquí está, brazo izquierdo, su polo negativo, y el polo positivo en la pierna izquierda. Igual va, fíjense, de negativo a positivo, de arriba a abajo. Por eso es que vamos a ver también que las ondas tienen una característica de registro que es bueno que ustedes recuerden también. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se denomina la ley de Enthoven? Cuando nosotros ponemos todos los electrodos así, se dice que si yo conozco los potenciales, los valores de 2 de estas derivaciones, es posible calcular la tercera, ¿no? Tomando en cuenta las cargas positivas y negativas. ¿Ya? Entonces, el famoso triángulo de Enthoven, fíjense, por eso se habla de right arm, brazo derecho, left arm, brazo izquierdo, y left leg, pierna izquierda.
Y aquí ustedes pueden ver, ¿no? La derivación 1, la derivación 2, que es la que va con el eje cardíaco, el eje del corazón está en esa orientación, y la derivación 3. Y acá vemos todos los trazos de un electrocardiograma, porque después, fíjense, estas son las derivaciones bipolares, por eso tienen dos polos, ¿verdad? Un polo negativo y polo positivo. Polo negativo a positivo, en los tres casos. Luego vienen las derivaciones unipolares aumentadas de los miembros. Entonces, fíjense en donde en el polo negativo está en el centro de este triángulo, y fíjense cómo se marca de negativo a positivo en el brazo izquierdo, es la onda ABL, ¿sí? Negativo al centro, positivo en la pierna izquierda, ABF, ¿no? L, ahí está lo que dice izquierdo, acá es lo que nos dice que es pierna, el ABF, la F de foot. Y fíjense, si el punto central es el polo negativo y el brazo derecho es el polo positivo, ABR, ahí se arma la ABR, esta es la única derivación que está en contra del registro normal, fíjense. Si yo esta ABL voy de negativo a positivo, el registro va a ser positivo. Si voy de negativo a positivo, en ABF el registro va a ser positivo. Pero si voy al contrario y tengo una relación inversa, aquí el positivo y aquí el negativo, todo el trazo se va a invertir. Y eso va a explicar por qué en ABR todas las ondas pueden verse negativas normalmente. Y por último ven ustedes acá el B1, B2, B3, B4, B5, B6, que es la posición anatómica en la que hay que colocar los electrodos de las derivaciones precordiales, ¿no? Las derivaciones precordiales están, como ven ustedes, casi alrededor de la imagen cardíaca. Si ustedes imaginan esto como un set de televisión, es como que al corazón le estamos enfocando con 6 cámaras alrededor del corazón, cosa de que esto nos ayuda a identificar inclusive en la posición de alguna lesión, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, observo una onda T negativa en B6, fíjense, entonces, ¿dónde creen ustedes que está el infarto de ese paciente? Si le estoy enfocando al ventrículo izquierdo, es como que la cámara me dice, fíjense, hay una onda negativa en B6, justo en el borde izquierdo del corazón, es en el ventrículo izquierdo. Entonces, los cardiólogos, mucho más habilidosos en estas lecturas, entienden muy bien esta distribución de los distintos electrodos que utilizamos y saben a través de ello hasta ubicar, digamos, las lesiones. Entonces, derivaciones bipolares, entiéndanlas bien. Fíjense, la derivación 1, brazo derecho negativo, brazo izquierdo positivo, va de negativo a positivo, por lo tanto, los trazos van a ser todos positivos. Entonces va a tener trazos mayormente positivos. La derivación 2 es la que se relaciona con el eje del corazón. Negativo es brazo derecho, positivo pierna izquierda. ¿Cómo va a ser el trazo? Fíjense, positivos, todos los trazos, onda P, QRST, QRST, mayor voltaje porque está yendo al eje del corazón. Y la derivación 3, lo propio, fíjense, va negativo en el brazo izquierdo, positivo en la pierna izquierda, de negativo a positivo, de arriba hacia abajo, son trazos todos también positivos. Entonces, las 3 derivaciones bipolares van a tener trazos preponderantemente positivos. Por eso acá, si ustedes ven una onda T negativa,
Alármense, ¿no? O sea, donde realmente el trazo debe ser positivo, yo veo una onda T negativa, hay que alarmarse, ¿sí? Vamos a las, no sé si están primero, a estas primero, las derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades, ¿no? Y como dijimos, estas son unipolares ampliadas a las extremidades. El polo negativo está al medio del triángulo de Intoe y el polo positivo se coloca o en brazo izquierdo o en pierna izquierda o en brazo derecho. Fíjense, de negativo a positivo, ABL, vamos acá, ABL, todos los trazos positivos. De negativo a positivo, ABF, todos los trazos positivos. Pero fíjense acá, o sea, yo no puedo hacer el trazo de negativo a positivo hacia atrás, ¿verdad? Porque los electrodos ya se han colocado. Entonces acá el trazo estaría yendo de positivo a negativo, al revés. Por eso es que en ABR, fíjense, todos los registros son negativos. Incluso la T, el QRS es preponderantemente negativo, la onda P también es negativa, etc. Entonces, el único registro en donde podemos llegar a ver onda T invertida es pues ABR, pero en forma fisiológica, es por la inversión de la polaridad en el registro, nada más. Ahora, si vemos las precordiales, otra vez, ¿no? Aquí está brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, y las 6 derivaciones precordiales, ¿no? B1, el cuarto espacio intercostal, borde derecho del esternón. B2, cuarto espacio intercostal, borde izquierdo del corazón. B3, entre la B2 y B4, un espacio equidistante. B4, línea media clavicular, quinto espacio intercostal. B5, línea axilar anterior, quinto espacio intercostal. Y B6, línea axilar media, quinto espacio intercostal. Ahí colocados, fíjense cómo son los trazos. B1, B2 tienen un tanto, un mayor registro negativo en el QRS, nada más, solo en el QRS, porque fíjense acá, hay una muesca de onda P y hay una muesca de onda T. En el B2 ya se nota mejor la onda P, se nota mejor la onda T. En el B3 ya es más isobifásico el RS, todo positivo. En el B4 ya está casi en la punta del corazón, fíjense, francamente positivo el R, y positivos P y T. En el B5, francamente positivo R, se ve la T, en B6 lo propio. En toda toma de electrocardiografía, estas 12 derivaciones son las que les van a informar, tal como ven en esta foto, ¿no? En primer trazo siempre se pone a la derivación 1, segundo derivación 2, derivación 3, después va ABR, ABL, ABF. ¿Cómo distinguen ABR? Fíjense todos los trazos negativos, P, QRS negativo y T negativa, normalmente. Entonces, bien, y después de estas, las 6 derivaciones precordiales. Aquí sí nos puede llamar la atención, fíjense. En B1 estoy con una T invertida, si lo están viendo conmigo, ¿sí? O sea, ahí hay una onda de isquemia. Está en B1, quiere decir que estamos enfocando hacia el borde derecho del corazón. Esa es la cámara 1, nos está diciendo que es probable que ese infarto esté en cara posterior del ventrículo derecho. Solamente se ve en este trazo. Bien, pero no solamente el electro es para ver si hay o no hay infarto, ojo. Entonces, en la interpretación electrocardiográfica vamos a aprender a
a ver, vamos a hacer el análisis vectorial más al respecto, porque, a ver, voy a ver, tenemos un poquito para entrar acá, pero obviamente el miércoles vamos a terminar toda la explicación de la interpretación electrocardiográfica y el análisis vectorial. Si nos fijamos en los principios del análisis vectorial, el vector es la flecha que señala la dirección del potencial eléctrico que genera el flujo de la corriente con su cabeza en dirección positiva y su longitud proporcional al voltaje del potencial. Si nosotros analizamos todo el momento en que los ventrículos van despolarizándose, lo primero en despolarizarse, dijimos, es el tabique. ¿Sí? Y después, fíjense, llega hasta la punta del corazón casi, y de ahí tiene que ir todavía esto hacia atrás, hacia la superficie endocárdica, y de ahí de la superficie endocárdica recién a la superficie epicárdica, ¿verdad? Salir hacia afuera. Entonces, el vector medio resultante de todos estos potenciales siempre tiene esta dirección, fíjense, de arriba a abajo, de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, ese es el denominado eje del corazón. El vector medio resultante es el eje del corazón. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a delimitar el vector medio o eje del corazón, el vector QRS medio. Entonces, durante la mayor parte de la despolarización, la punta del corazón sigue siendo positiva en relación a la base. Esto estamos viendo acá, fíjense. La punta del corazón sigue siendo positiva en relación a la base del corazón. Entonces, por lo tanto, el eje medio del corazón, según nuestro libro Guyton, es este. ¿Ya? Si nosotros vemos acá, esta es la derivación 1, esta es la derivación 3 y su resultante, la derivación 2. Hemos dicho, la derivación 2 es justo la que está en el mismo eje del corazón, a 59 grados según el cálculo que Guyton nos muestra. ¿Ya? Por eso es que el eje del corazón, cuando está más o menos en este cuadrante, es un eje normal, no se ha desviado. ¿Ya? Entonces, por eso es importante aprender a calcular el eje del corazón en un registro electrocardiográfico. Y por eso utilizamos un sistema de referencia hexagonal. Esto es lo que tienen en su libro de Guyton. ¿Ya? Derivación 1, fíjense, de negativo a positivo, lleva negativo a este lado, positivo a este lado. Derivación 2, fíjense, de negativo a positivo, negativo arriba, positivo abajo. ¿Ya? Y derivación 3, negativo arriba, positivo abajo. Pero ahí también tenemos lo que dijimos, ABL, negativo a positivo, ABF, negativo a positivo, y ABR al revés, ¿no? Negativo a este lado abajo y el positivo a eso, ¿no? Por eso es que el registro siempre va hacia en forma contraria y por eso es que se registran en forma negativa. Y les decía, ¿no? Este cuadrante para la derivación, donde está la derivación 2, más o menos a 60 grados, fíjense, 59 grados, dice Guyton, estaría el eje del corazón representado por la derivación 2. En muchos consultorios electrocardiográficos, la derivación 2 la registran después de las 12 derivaciones cortas, la registran con un D2 largo, que llamamos derivación 2 largo, porque es el eje normal del corazón. Y es ese que nos permite hacer cálculos sobre dónde está el eje, en qué grado se estaría situando, etc. Esto es importante recordar porque la normalidad del eje está en este cuadrante. Y si ustedes ponen este círculo en este momento en su
en el precordio, en su pecho, en donde está la imagen cardíaca. Esta imagen la colocan así. Entonces van a darse cuenta que ese cuadrante lo tienen, está en esta dirección, ¿verdad? En la dirección del eje del corazón. El corazón está con una orientación de arriba a abajo, de derecha a izquierda y un poquito oblicuo también, ¿sí? Entonces, este eje del corazón puede desviarse más hacia la izquierda cuando está en este cuadrante, de 0 a -30, -60, -90, o desviarse a la derecha cuando está entre +90, 120, +150, +180. Entonces, gracias a eso, ustedes cuando calculen el eje del corazón van a decir, si está entre 0 y 90, está normal. Pero si está entre 0 a -90, está desviado a la izquierda. Y si está entre +90, +180, está desviado a la derecha. Ahí están las derivaciones, el análisis vectorial en las derivaciones. Fíjense, el corazón está empezando a despolarizarse y está el vector resultante está dando hacia abajo. Entonces, si yo tengo derivación 1, derivación 3 conocidas, las dos derivaciones, fíjense, entonces yo puedo, con estas dos derivaciones, hago el cálculo vectorial. Eso significa que a este vector le trazo una perpendicular y a este otro vector le trazo una perpendicular. Donde se cruce es el vector resultante. Entonces trazo mi vector resultante ahí, y ahí está el eje del corazón, porque es la derivación 2, la acabo de encontrar y situar acá. Y fíjense, normalmente debería estar en 59 grados o 60 grados, pero fíjense, esta disposición acá me está mostrando que está más por los 45 grados. Punto. Pero está en un cuadrante de la normalidad, por lo tanto el eje es normal. Entonces, en este momento solamente estamos viendo que la derivación 1 es esta, ¿ya? Este vector es de la derivación 1, este otro vector chiquito es de la derivación 3, y podemos sacar el vector resultante. Este de acá es el eje normal del corazón, teóricamente, ¿no? El que nos dice Guyton, 59 grados. Pero cuando yo conozco derivación 1 y derivación 3 en mi paciente, en mi electrocardiograma, yo a partir de ellos calculo el vector resultante. Cruce de vectores que se trazan con perpendiculares de acuerdo a la direccionalidad de cada vector, y en el cruce de las líneas, del cruce de los dos vectores, está el vector resultante, que sería el verdadero eje del corazón en este caso, en este ejemplo. Bien, ahora fíjense cómo a medida que se va despolarizando el tabique, fíjense, el vector resultante, la derivación 2, está R, en derivación 1, 2 y 3, estamos viendo el trazo, derivaciones 1, 2 y 3, y está registrándose en forma positiva porque la despolarización va de negativo a positivo, ¿ya? Aquí ha llegado hasta la punta, fíjense el vector resultante mayor en ese momento. A los 0,35, fíjense el trazo como está completándose de la R, ¿sí? Ya está despolarizado, y acá está totalmente despolarizado, se ha hecho la R y S, ya se ha pintado, que es lo de la despolarización, y eso es correcto, y como vuelve otra vez al punto cero, fíjense. Ha sido un registro que ha empezado a los 0,01 segundos, a los 0,2 ya estaba disparando. Si vemos la derivación 2 es la más fuerte, ¿verdad? 0,035 ya pasó su pico más alto y empieza a disminuir. Y fíjense cómo otra vez se retorna hasta pintarse la onda S
donde se considera terminado, digamos, la contracción ventricular. Y ahí está los que querían ver la repolarización de la aurícula, ¿no? Fíjense, está la aurícula. La despolarización se da y se marca la onda P, un problema, pero la repolarización también comienza en el nódulo sinusal. Entonces, por eso es que el registro va a ser de negativo a positivo. Negativo hacia abajo del tabique interauricular, o bases auriculares, si ustedes quieren, va a estar ya negativo y va a seguir y se va a volver ya positivo el nódulo sinusal, y el registro, fíjense, es de repolarización, es negativo, aunque normalmente no hemos visto que no se lo observan. Está justo en el momento en que va a haber complejo QRS. Ahora, y lo que dijimos, ¿no? En el ventrículo la onda T, se repolariza en primer lugar, aquí está totalmente despolarizado, rojito. Se repolariza la superficie externa ventricular y sobre todo de la punta, fíjense. Entonces aquí ya se está volviendo positivo todo este sector, en tanto el tabique sigue siendo negativo, fíjense aquí. Ya está positivo todo esto que se está repolarizando, y aquí sigue siendo negativo en la base. Entonces es una inversión del voltaje, que es lo que provoca que el trazo entonces siga siendo negativo a positivo, negativo a positivo, ¿no? Negativo a positivo, negativo a positivo, negativo a positivo. Por eso es la onda T se marca en forma positiva siempre. Tabique tiene tiempo más prolongado de contracción y por ello el registro es positivo. Bien, yo creo que podemos quedar acá para publicar sus clases. El día miércoles concluimos con electrocardiografía y les voy a poner también un video de electrocardiografía normal que les va a ser útil para su clase práctica. ¿Ya? ¿Ok? Entonces nos vemos el día miércoles. Si tengo alguna dificultad les aviso. Mañana yo soy parte del tribunal que elabora el examen para el ingreso a la residencia médica y por tanto voy a estar declarado en comisión, pero voy a estar con mi computadora en el hotel para que el día miércoles a las 6:45 terminemos también conmigo las clases. Nos vemos el miércoles entonces, chicos.